Emily Dickinson nació en 1830 y fallece en 1886. Nació en Amherst, Massachusetts, donde vivió toda su vida. Y bueno, también falleció en este pueblo. Perteneció a una familia adinerada de protestantes. Su padre, por ejemplo, llegó a tener cargos políticos destacados en Washington, D.C. El contexto histórico en el que ella vive y desarrolla su escritura es un periodo entre dos guerras que tuvieron lugar en Estados Unidos. Una de ellas es la Guerra de Independencia, que fue el momento en el que Estados Unidos logra independizarse de Inglaterra. Si vieron, por ejemplo, Hamilton, en este contexto. Y entre este periodo y la Guerra de Secesión, que fue como se llamó a la guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos, que, entre otras cosas, se peleó por si iban a tener o no esclavos. Finalmente ganó la no esclavitud, que sería el bando del norte. Ella vive en un periodo que está entre estas dos guerras. Tuvo una muy buena educación, tanto de idiomas como de las distintas disciplinas. En su juventud se interesó mucho por la astronomía y la botánica. Y como dato, sabemos que se conserva de ella un herbario que hoy se usa como fuente de investigación para los botánicos de todo el mundo. Y en este se recolectó, prensó y clasificó 424 especies de flores de una zona rural de Massachusetts. Una capa total. A lo largo de su vida fue considerada una excéntrica, sobre todo porque nunca se casó y porque pasó mucho tiempo recluida en su casa. Fue una escritora prolífica, pero durante su vida solo se publicaron unos pocos poemas en comparación a lo que se encontró luego de su muerte, que fueron alrededor de 1800 poemas, encontrados por su hermana menor, que también fue la editora de su obra, se llamaba Lavinia. Su primera colección de poesía se publicó en 1890 y fue preparada por Mabel Loomis Todd y Thomas W. Higginson, que eran conocidos de la autora. Con cada nueva edición, el público lector parecía conocer a una Emily distinta. Al principio más sentimental y luego más vanguardista. Su poesía en realidad está numerada y ordenada de manera arbitraria, sin seguir un criterio cronológico. Sí, justamente esto se relaciona con todos los rumores y las habladurías que circulan y circularon acerca de esta poeta, porque muchas veces estos rumores se sostienen de sus poemas, ¿no? Y al tener poemas que no están ordenados de manera cronológica, porque obviamente fueron encontrados y no tenían ninguna especie de orden de ella, entonces es como, bueno, sería como un poco arriesgado, ¿no?, sacar conclusiones. Pero bueno, como decía, Emily fue víctima de numerosas habladurías durante su vida, muchas de ellas prosiguieron tras su muerte. Todos los otros datos que tenemos de su vida provienen de la correspondencia que ella mantenía y que era muy común en la época con un amplio círculo de amistades y de intelectuales también. Y hay que tener en cuenta, bueno, esto que decía, que muchos rumores se extraen de sus poemas mismos, ¿no? En este sentido, sobre todo, las habladurías se corresponden con los poemas de amor que ella dirigió tanto a hombres o a mujeres, o sea, no ella, no, me refiero al yo lírico, donde... Bueno, esto sumado a la correspondencia que mantuvo con distintos mentores o mismo con su cuñada, Susan Gilbert, que vamos a hablar mucho hoy, hizo que, bueno, surjan todas estas historias acerca de su sexualidad, acerca de por qué no se casó o si estaba como en una relación un poco adúltera con un hombre casado y demás. Como para traer un poco de chisme, ¿no?, al capítulo de hoy, por ejemplo, se dice que el amor de su vida fue un estudiante de ciencias jurídicas que trabajó con su padre, que se llamaba Benjamin Franklin Newton. No, el Benjamin Franklin. No, tal cual. Muy buena la referencia. También se dice que su amor fue uno de sus mentores, que era un prestigioso religioso que la visitaba a menudo y que visitaba a la familia, se llamaba Charles Wadsworth. Y sobre todo se polemiza acerca de su amistad profunda con su cuñada Susan Gilbert, que al mismo tiempo, si bien se casó con su hermano, era una amiga de ella de la infancia y del colegio. Esta persona, Susan, fue a quien Emily dedicó la mayoría de sus poemas y aparentemente era la única persona con la que ella compartía su poesía, porque en esta reclusión también estaba esta cuestión de no compartir, ¿no?, su escritura. Esta relación que ella mantuvo o pudo mantener con Susan Gilbert se explora sobre todo en la serie Dickinson de Apple TV, que, bueno, está situada como en una juventud bastante temprana de la autora y las relaciones con sus hermanos y con sus padres. La serie está muy buena, yo la recomiendo, porque, bueno, un poco retoma toda esta habladuría, pero también se sitúa mucho en los poemas, ¿no?, de ella. O sea, cada capítulo tiene el nombre de uno de sus poemas.
y un poco transita qué podría haberle pasado a ella en el momento que estaba escribiendo ese poema en particular. ¿Y por qué está John Mulaney? También está John Mulaney y también aparecen muchos autores, ¿no? Aparece la autora de Mujercitas, de la que también vamos a hablar. Louisa May Alcott. Exacto, se menciona Jane Austen, entonces como, bueno, está muy buena. En los últimos 15 años de su vida crecieron los rumores alrededor de su figura, sobre todo por esta reclusión en su habitación, como para traer un poco lo que decíamos de Virginia. Nadie la veía salir, se decía que pasaba como todo el tiempo sola, que a veces un poco como la veían como una figura fantasmagórica, siempre vestida de blanco, recorriendo los jardines Dickinson, que como decía Sophie, como era una familia adinerada, tenían una gran cantidad de tierras, ¿no?, a disposición. O en ocasiones también cuando venían invitados se comportaba de manera extraña, se quedaba en su cuarto y aparecía de la nada con algún comentario raro. Entonces, como bueno, todo esto hizo que crezcan los rumores alrededor de su figura y se romanticen, ¿no?, como decíamos, acerca de, bueno, que si estaba loca, si escribía porque estaba loca, encerrada y demás. Uh-huh. En vida, unos pocos poemas de ella fueron publicados y nunca por deseo propio. Esto se sostiene mucho en parte por los prejuicios de la época, ¿no?, porque circulaban artículos acerca de que las mujeres no tenían que escribir. Por ejemplo, su padre era como adepto a esta idea y ella tenía una relación bastante compleja con su padre, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos pensar que eso influyó. Pero algunas personas con las que ella compartía poemas, como por ejemplo Susan, llegaron como a filtrar, digamos, accidentalmente los poemas, y uno de ellos vamos a hablar pronto, que es The Snake o La Serpiente. Fue uno de estos que se publicó en vida. También justamente porque ella venía de una familia protestante y hay como una especie de creencia en el protestantismo de que el ocio es malo. Exacto. Entonces, generalmente la gente que viene de esta religión le generaba en ese momento mucha culpa ser escritor o escritora porque se consideraba como una actividad, digamos, no productiva. No es que estaba labrando la tierra o leyendo la Biblia, sino que estaba inventando cosas. Entonces, digamos, le generaba mucha culpa. También, por ejemplo, a Nathaniel Hawthorne, que es un autor de no sé si contemporáneo, pero cercano ahí en el tiempo, cercano. Creo que es contemporáneo. También siempre habla de esta culpa que le generaba escribir, y creo que un poco le debía ocurrir a Emily, ¿no? Sí, tal cual, más siendo mujer y también con este tema de la reclusión, yo creo que ella se escapó un poco de las labores que esperaban de ella en la casa, y además no estaba casada, ni le interesaba, entonces como que fue un acto de rebeldía general. Pero bueno, creo que esta cuestión de no publicarse tiene que ver un poco con esto y con el hecho de como ponerse a exponerse, digamos, a los comentarios de los demás. Bueno, entre sus principales influencias se cuentan Emerson, el poeta, otros poetas ingleses como Tennyson y Coleridge, a quien mencionamos hace poquito, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, que se considera el primer escritor profesional de Estados Unidos y que no es muy conocido tal vez, pero su obra sí es conocida, porque si conocen Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, bueno, la escribió Washington Irving. Charles Dickens, que en aquel momento era uno de los novelistas más consagrados. Exacto. Y también las hermanas Brontë, que bueno, también en poesía y en novela, ¿no? Y bueno, finalmente una influencia un tanto extraña quizás para nosotros, pero en ese momento de lo más común, la Biblia. Digamos, la Biblia permeaba en tanto la religión de la familia, pero también si pensamos, bueno, por ejemplo, Nathaniel Hawthorne indicaba como una de sus principales lecturas la Biblia, y también El Camino del Peregrino, que es un texto religioso, y la verdad es que son textos muy alegóricos, los textos religiosos, entonces no es de extrañarnos que tome ese tipo de recursos para su literatura, sobre todo en poesía. Bueno, y antes de leer y compartir con ustedes los poemas de Emily que les trajimos, vamos a leerles una definición que ella dijo de la poesía en general. Dijo: si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Muy bueno. Así que bueno, me pareció que estaba buenísimo y que influye tanto en la manera como un poco obsesiva, ¿no?, que ella llevó para ser tan prolífica, y también las influencias a las que recurrió.
Y bueno, la noción esa de que es una sensación física, la verdad que está buenísimo pensarlo desde ese lado, porque por ahí una piensa poesía tiene que tener cierta métrica, una cantidad de versos, estrofas, no sé qué, y te volvés loco, y en realidad, digamos, por ahí es ese Claro. sentimiento físico, ¿no?